Bueno, buenas noches a todos. Yo soy nuevamente, ya todos lo saben, pero bueno, para el video, yo soy Cristo, soy el oficial nacional de INFINSA Argentina de Educación Médica. Hoy vamos a tener la última sesión de SCOME, que le puse de título Somos SCOME. Hoy la última sesión la presento yo solo, porque bueno, sábado a la noche hay cosas para hacer. Vamos a empezar como en todas las sesiones, en donde nos quedamos, que es un pequeño repaso de la sesión que fue ayer mismo. Básicamente lo que ayer estuvimos hablando fue de Social Accountability, que es en resumen la obligación de dirigir la educación, investigación y servicios al servicio de la comunidad, atendiendo sus prioridades y haciéndolos partícipes en la toma de decisiones. Y vimos que tenían 5 valores, que era equidad, calidad, relevancia, eficiencia y asociación. Y un poco charlamos esto, en qué medidas se aplican en nuestra facultad, y lo que vimos es que sobre todo asociación, que es unirse con todos los miembros asociados, con todas las partes involucradas, ahí está, y compartir la toma de decisiones es algo que falta muchísimo, pero capaz que lo que es calidad, que es proveer los servicios basados en la evidencia médica y cumpliendo las expectativas de la comunidad, donde estamos mejor parados, que vemos que hay un contraste que Jorge decía ayer, que bueno, cuando él lo hace ve que en calidad es donde está más bajo y así. Y lo que hablamos fue por qué decidimos entrar a medicina. Y hay distintas palabras, desde la gente que no sabía por qué entró a medicina, hasta la gente que era porque quiere ayudar a los demás, generar un impacto positivo, serle útil a su comunidad, porque le gusta la salud pública. Hay gente que quiere investigar, yo entré en medicina porque quería investigar, eh, conocer el cuerpo humano, cuidar la salud, muchas palabras relacionadas a la humanidad, digamos, y al servicio, a que ayudar a otros, que es lo que va mucho en relación con la frase de ayer, que era social accountability o responsabilidad social, pero que como vimos no tiene una traducción literal, pero si quisiésemos buscarlo en castellano es una opción. Bueno, hoy la agenda, que esa es la última agenda del día, la idea principal es introducir algunos conceptos nuevos. Estos son conceptos que fueron sugeridos en las reuniones que tuve yo con los presidentes de organización local y utilizarlos como una forma de repasar los demás conceptos de las anteriores sesiones para englobar las 5 sesiones. Vamos a hablar entonces de enseñanza basada en la comunidad, aprendizaje interprofesional y colaborativo, salud global, salud pública, aprendizaje transformativo y final. Bueno, dicho esto, empiezo. Y una de las cosas que vimos entonces en la primera sesión, lo que analizamos fue la enseñanza, que tenemos la enseñanza basada en el estudiante y basada en el docente. Vimos que tenían distintas características, que ninguna necesariamente es mejor que el otro, sino que hay que aprovechar y sacar lo mejor posible de cada una de estas partes. Ya decimos que la que es centrada en el estudiante basada en problemas, que es integrada, basada en la comunidad, electiva y sistemática, mientras que la que es basada en el docente es orientada en información, en disciplinas, centrada en el hospital, uniforme y oportunista. De acá en la primera sesión hablamos mucho de, bueno, cómo lo que nosotros veíamos como estudiante, y veíamos que era mucho centrada en el docente, una enseñanza donde vemos disciplina a disciplina, como decir infectología, urología, neurología y así, que se basa casi predominantemente en el hospital. Yo les había compartido que en mi caso yo me estoy ya por recibir y nunca tuve la oportunidad de ir, por ejemplo, a un puesto de atención primaria de la salud, y creo que es algo muy importante. Después que es uniforme, muchos charlamos y vimos que dentro de nuestra currícula no tenemos la oportunidad de tomar cursos optativos que nos den puntaje sobre otras áreas. O sea, es una educación que es igual para todos y no se está tomando ahí en cuenta capaz los intereses personales de una persona, capaz alguien que quiere dedicarse a salud pública, pasar capaz toda la semana en el hospital, no le sea tan coherente a esa persona que tiene claramente un llamado hacia la comunidad. Y lo último es oportunista, o sea, que se rige por los momentos donde se puede hacer. No, bueno, una de las palabras que hablamos mucho, que es algo que hablamos con los chicos con las chicas, mejor dicho, de Infinita Chubut, que es basada en la comunidad,
que en su currícula es algo que se le da mucho hincapié, es algo que yo no quería dejar de lado hoy y charlarlo un poquito, me parece que es un tema muy importante. Pero bueno, les presento el concepto de enseñanza basada en la comunidad, que básicamente es cuando la comunidad es el entorno de aprendizaje, donde se participa en la prestación de servicios médicos que son los relevantes para esa comunidad, los que necesita, también atendiendo a la definición de social accountability. Eh, Ahora, en base a esto, esta es la definición, creo que es muy simple, pero me gustaría saber, ustedes como nosotros, como estudiantes, qué beneficios vemos en una educación basada en la comunidad. Yo les paso el link de un Menti, si alguien quiere abrir su micrófono y hablar, claramente es más que bienvenido. Acá yo en lo personal mucho no puedo decir por mi falta de experiencia. Ahí les pasé el link y ¿dónde está el Menti 5.1? Acá está. Bien, ahí ya lo activé. Bueno, los escucho, los voy leyendo a medida que vayan completando. ¿Alguno tuvo alguna experiencia en la comunidad en lo que va en la carrera? ¿A alguno le gustaría compartir qué le pareció esto? Involucrarse con la comunidad, poder participar como estudiante. ¿O qué visión tiene de esto? Si cree que está bien que la educación no sea solamente basada en el hospital. Mientras vayan pensando, yo doy mi opinión, ¿no? Algo que yo veo es que en el hospital muchas veces estamos atendiendo las consecuencias de patologías de larga data. O sea, yo estoy en una sala de internación y muchos de aquellos son pacientes diabéticos, con ACV, hipertensos, dislipidémicos, aterosclerosis, infarto, o sea, patologías crónicas no transmisibles, pero en definitiva estamos viendo la consecuencia las consecuencias finales. Mientras que creo yo que en una enseñanza en la comunidad, ahí uno al poder involucrarse más, vería cuáles son las cosas que están fallando y capaz es, bueno, la alimentación y uno puede trabajar sobre eso, en lo que es la prevención y la promoción de salud, que es lo que trabaja salud pública y atención primaria de salud. Yo creo que te da una visión más integrada, o sí, más integrada. Y acá como van, ahí está más integrada y menos disciplinaria. Y acá como van poniendo, a ver, potenciador de conocimientos enfocados a los... Uy, justo de golpe subieron tres. Eh, Potenciador de conocimientos enfocado en los pacientes, conocer la realidad nacional, eso es cierto. Tenemos que saber cuál es la realidad del país o de nuestras propias comunidades y no esperar que ellos vengan al hospital, estar más cerca de la población. Una cosa que yo dije es que nosotros somos personas privilegiadas al poder estudiar, que nosotros estudiamos en una universidad pública que se sostiene con los aportes de mucha gente que no tiene la oportunidad de estudiar, y es donde nosotros tenemos que tratar de ayudar. Enriquecimiento personal, enriquecimiento bien, ser integral, una visión integral de la medicina, eso es, eso es algo que vamos a hablar un poco después. Bien. Después ver falla en sistema de salud pública, práctica en salud pública. Crecimiento de la sociedad, y otra es la integralidad. Muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Quiere prender su micrófono? ¿Quiere escribir? ¿Qué pasó acá? Ay. Yo quiero aportar lo que voy viendo ahora que estoy en el periurbano, que es el séptimo año de medicina. Las prácticas en el CAP, digamos, en el servicio de primera atención, no es solamente, o por lo menos en mi caso, no fue solamente ir y estar atendiendo, haciendo atención médica en un servicio, sino que con los agentes sociosanitarios, no sé cómo se les dirá en Buenos Aires o en La Plata, en Cabo de La Plata o en La Rioja o en Chubut, ellos te
te llevan a que hagas visitas domiciliarias. Entonces, había una familia, por ejemplo, que resonaba mucho en el CAPS, porque el abuelo de la familia nunca asistía al hospital. Entonces, cuando llegamos a la casa, te das cuenta de que el hombre pobre estaba postrado en la cama, que no tenía los medios para llevarlo, las condiciones en que lo tenía, la condición en que vivía. Entonces, como ahí entendés cómo funciona uno el sistema de salud, que no llega siempre hasta la casa a dar la atención médica, que no tiene el medio para llegar. Y otra, la condición en la que vivía el hombre. También hicimos charlas, porque fue el pico de dengue justo cuando yo estaba ahí. Hacer charlas en la comunidad, eso te da a conocer una de las distintas realidades y otro, empezar a practicar tus habilidades en comunicación, ¿no? Para poder llegar a todos los pacientes y a la comunidad en sí, está bueno. Por lo menos Claro. a mí me parece una de las experiencias más enriquecedoras que tiene, por lo menos, la UNT. ¿A alguien más le gustaría vivir esta experiencia que tuvo Naku, por ejemplo? ¿Quiere que alguien decir algo al respecto? Bien. Yo me acuerdo cuando cursaba neumonología en mi hospital, una doctora nos decía que ellos como neumonólogos, aunque son especialistas y trabajan en el hospital, muchas veces para lo que era tratamiento de la tuberculosis, como es una patología de un tratamiento que es un tratamiento de 6 meses como mínimo, los pacientes dejaban de venir y no se curaban y desarrollaban resistencia. Y ahí se dieron cuenta ellos como especialistas que quedarse en el hospital esperando no era provechoso. Y ahí fue como que ellos tuvieron que empezar a hablar con los especialistas en medicina familiar y salud pública, y ellos tenían que ir personalmente una vez a la semana a las comunidades donde era la gente, sus pacientes, y proveerles la medicación, enseñarles cómo tomarla, hacerles el seguimiento, porque se daban cuenta que el paciente no podía pagar para ir al hospital casi todos los días por el tema de transporte de costos. También porque muchas veces si llueve, la calle se embarra porque no todos los lugares tienen calle de asfalto. Y algo que tenían que tomar en consideración. Eso es cosas que uno escucha y le quedan, la verdad. Bueno, entonces paso a la siguiente. Básicamente, la idea de este esquema es mostrarle la simbiosis que se propone en la enseñanza basada en la comunidad entre las facultades de ciencia de la salud y la comunidad, en donde se comparte la toma de decisiones, o sea, la comunidad también tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones, donde se desarrolla un ambiente de aprendizaje y práctica para la facultad, para los estudiantes, para los mismos profesionales, docentes. También es un ambiente, genera un ambiente de investigación, se propone una investigación basada en la comunidad, que también va mucho en relación con lo que hablamos de ayer, de social accountability, y una herramienta de evaluación para ver si las facultades están cumpliendo su misión y visión como instituciones, a la vez si las cosas que se están llevando a cabo se están haciendo de manera efectiva, si es realmente lo que una comunidad necesita, o si es lo que ellos están de acuerdo, si cumple con sus expectativas. Yo creo que esto es algo muy importante porque acá ya se rompe ese concepto de la facultad de cuatro paredes. Capaz, a mí me pasó mucho de pasar los 6 años de mi carrera encerrado en la biblioteca de mi facultad y darme cuenta que lo que aprendía de los libros, por un lado sí es necesario, pero después como, bueno, pero el mundo real es distinto a lo que los libros te van a decir. Te das cuenta que lo que los libros te dicen es paciente rubio, caucásico, europeo, blanco, rubio, de ojos azules, 30, 40 años, hombre, 70 kilos. Y después cuando vas a una comunidad, tiene un paciente al consejo, te das cuenta que no sé dónde ves ese paciente, la verdad, nunca vi un paciente así. Y te das cuenta de las grandes realidades que tenés. Y eso ya solo en un hospital, imagínate yendo a una comunidad donde encima tenés que ver las distintas fallas, las cargas social que hay, chocar con una realidad que es distinta.
capaz para nosotros tener wifi es como dado algo por hecho, y capaz para alguien que vive no muy lejos, capaz que vive acá cerca de mi casa, en una de las casas ya en el barrio de Constitución, no es una realidad eso, no es ni un derecho ni nada, es como, son cosas que tienen que charlarse y tomarse conciencia. Bueno, y acá un poco la definición de nuevo de Social Accountability de la OMS, pero que más o menos fui diciendo para repasar, que es que las facultades dirijan su educación, investigación y servicios para alcanzar los objetivos o los asuntos prioritarios de la comunidad, y que estos asuntos prioritarios se identifican en conjunto, o sea, entre los distintos actores se identifican, se charla y se decide. Los gobiernos, las organizaciones de salud, asociaciones médicas, los mismos médicos, agentes de salud pública, la misma población, ¿por qué no también los mismos estudiantes? De todas las partes involucradas. Bien. Y acá algo que yo les quería hablar ahora, nosotros en todas estas sesiones lo que hablamos es de los médicos, siempre hablando de nosotros mismos, pero la salud, ¿son solamente los médicos los que hacen a la salud, digamos, a la promoción, a la prevención, al cuidado, al diagnóstico, al tratamiento, a la recuperación, a la rehabilitación? Esa es mi pregunta. Esto surgió también en unas reuniones que tuve con una presentación local, que le pareció un tema muy importante a discutir porque no se habla, lo que tiene que ver con el aprendizaje interprofesional. Bien, ahora ahí les mandé el link del Menti y ahora voy a poner acá la diapositiva. Bien. Para los que no saben, mi caso personal de mi familia, todas son enfermeras. Mi mamá es enfermera, mi abuela es enfermera, la hermana de mi mamá, la hermana de mi abuela. Ya me crié así, digamos, y es algo que muchas veces hablo con ellas, de cómo es el trabajo con los médicos, de cómo debería ser. Yo veo cosas muy interesantes hablando. Me di cuenta que en la carrera nunca me hablaron de lo que es trabajar con otras áreas de salud. Como que siempre toda mi formación fue basada solo en los médicos. Y es como, pero después vas al hospital y te das cuenta que tenés enfermeros, kinesiólogos, trabajadores sociales, psicólogos. Te das cuenta que el médico es solo uno más en todas estas áreas y que nosotros como médicos tenemos nuestras limitaciones, y acá es donde corresponde que trabajemos en equipo con los demás profesionales. ¿A alguien le gustaría compartir una experiencia que haya tenido trabajando en equipo, si es que tuvo, o si en su facultad es algo que se haya tocado, hablado, esto del aprendizaje interprofesional? ¿No? Cuando hicimos no fue enseñado en la facultad, pero sí hicimos una campaña por el dengue con biólogos y bueno, nosotros del área de la salud, y también se sumaron chicos de veterinaria, que, o sea, aprovecharon la situación para hacer vacunación y desparasitación. De los animales, decís vos. Ujú, sí. Qué interesante. Eso que decís vos, que también está bueno porque prestaban atención no solamente a la persona como ser humano, sino también a los animales como seres que terminan estar involucrados en lo que es el concepto de salud. Que también un animal que puede enfermarse es algo que puede terminar afectando la salud de una persona por distintos motivos. Bien. Bueno, acá tenemos muchas palabras, pero me encantan todas las que fueron surgiendo. Psicólogos, enfermeros, farmacéuticos, los docentes, los mismos maestros. Esos docentes y maestros muchas veces son referentes en los barrios. Veterinarios, nutricionistas, antropólogos. Eso fue uno que, hablando en una charla que tuvimos acá de las sesiones, creo que Yu fue de Chubut,
dijo que un antropólogo estaría bueno que se incorpore porque dan una visión de la cultura de esa gente, tienen un mayor conocimiento y una mejor preparación que los médicos, que ayudaría mucho a mejorar la comunicación, debido a que ellos tienen una preparación, digamos. El asistente social, el trabajador social, el agente sociosanitario, veterinario de nuevo, los bioquímicos también. ¿Alguien tiene otra experiencia que le gustaría contar que haya tenido en su facultad o que crea que tendría que tener? ¿Creen que tendrían que aprender junto a otros profesionales de la salud o futuros profesionales? Ahí, Christoph, Carlos quiere hablar. Sí, Carlos, habla, tranquilo. Si querés prender tu micrófono, Carlos, y te escuchamos. Bueno, en lo que Carlos va prendiendo su micrófono, acá le Ahí, algo que... Paula suma, los antropólogos trabajan mucho con los médicos en las comunidades en Chaco. Yo no sabía eso. ¿Podés contar un poco más? Si sabés cómo es su trabajo, cómo se incorporaron. Sí, hace poco había visto un documental al respecto, en lo que hace a salud materno-infantil, o sea, cómo trabajan los médicos con eso, salud en niños, en adolescentes y en mujeres jóvenes y embarazadas. Y la mayor barrera que tienen ellos es la cuestión del lenguaje, ¿no? El Ujú, lenguaje y las costumbres que tiene el pueblo, que son muy distintas a las que uno tiene en las grandes ciudades. Entonces, la mejor manera que encontraron de trabajar es junto con los antropólogos, que lo que hacen es vivir en estas comunidades, aprender de su cultura, aprender su lengua. O sea, obviamente hay gente que ya conoce el idioma, y es gracias a ellos que pueden tener llegada a las personas, que pueden aproximarse a los centros de atención de salud, o el equipo de salud llegarse a las casas de estas personas, y también conocer un poco dónde radica el problema principal de ellos, ¿no? O sea, que no es todo, eh, que no tienen una asistencia médica, sino que también les están faltando muchísimas otras cosas básicas como agua, por ejemplo, eh, o luz o alimentos. Entonces, el problema de salud de ellos por ahí lo dejan de lado. El documental puntualizaba mucho en la cuestión de las embarazadas que no asistían, por ejemplo, a los controles prenatales, ni mm, tampoco al parto. O sea, lo tenían directamente en su casa, y si ocurría algo, bueno, buscaban la manera de solucionarlo ahí, pero nunca asistían a ningún centro ni llamaban a nadie como para que les diera una mano. Pero tenía que ver con todo un bagaje cultural de ellos, con las experiencias que habían tenido, las malas experiencias que habían tenido anteriormente, y ujú. toda esa historia la recaban gracias a los antropólogos, ¿no? Sí, las malas experiencias vos decís en relación al sistema de salud, Claro, que exactamente. capaz no respetaba su propia cultura. Exacto, exacto, exacto. Eso me trae recuerdo una de las cosas que hablamos en las sesiones, que era en relación a ay, al mismo... Sí, sí, Carlos, si querés hablar ahora mientras yo recuerdo lo que estoy pensando. Carlos, ahora sí. Ah, hola. ¿Se me escucha? Sí, habla un poco más fuerte si puedes, lo único. Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Disculpen por estar ausente, pero justo se me regresaron unas cosas. Bueno, solo para comentarles que no soy de iglesia argentina, soy bueno, en realidad detrás del MEO, pero bueno, en mi universidad lo que justo estamos tratando de implementar es un sistema basado en competencias de aprendizaje interprofesional, y lo estamos bueno, desarrollando con otra organización, pero de mi NMO, de exactamente farmacia y bioquímica. Y Sí, justo estamos tratando de lo que, bueno, queremos llegar a trabajar también en conjunto a otras organizaciones de enfermería y
se puede, de odontología para empezar a generar rotaciones clínicas combinado con, podría hacerse todas las carreras, para hacer más que todo educación interprofesional. Y por ejemplo, en mi universidad también lo que hacen para tratar de mejorar este punto es que los cursos de investigación, en todos los cursos de investigación, tiene que, ¿cómo decirlo? Se pueden inscribir, por ejemplo, alumnos de todas las carreras de ciencias de la salud. Y el último, bueno, y algo como que interesante es que en el último concurso, el equipo ganador fue justo un equipo integrado entre alumnos de farmacia y bioquímica y alumnos de enfermería. ¿Solo quería comentar esto? Está buenísimo eso. Acá es algo que también estamos empezando a trabajar con NACU, con también la Asociación de Farmacia Argentina que hay de estudiantes. De hecho, hay un día mundial de todo lo que es el trabajo interprofesional. Bien, y volviendo a lo que decía Ana un poco, vos que habías dicho de que por sus malas experiencias, y me acordé que era esto de los mismos sistemas de salud que había contado yo creo en la segunda sesión, que va a haber un déficit acá a futuro, y bueno, de hecho ya lo hay, ¿no? Pero algo para solucionarlo es que se ponía un marco de referencia para garantizar la cobertura universal. Y acá uno de los puntos que se ponía como muy importante era la misma aceptabilidad, porque nada tiene sentido que tengas el sistema de salud y que el mismo sea alcanzable si este no es aceptado por las comunidades, porque, y es como decir vos, capaz simplemente un médico que no respetó parte de su cultura ya generó un rechazo. Y encima es algo que se comunica, digamos, pasa de boca a boca, y ya eso es algo que después afecta mucho. Y algo que, para agregar a esto, que yo vi cuando cursé obstetricia en mi hospital, un hospital acá de capital público de zona sur, capital, quiero decir, Buenos Aires, ¿no? Que había lo que en el hospital le daban un espacio, ay, que no me acuerdo el nombre, pero eran las que antiguamente, ahí está, me acuerdo, que había un espacio donde las distintas mujeres embarazadas que acaban de tener a su hijo tenían contacto con lo que antiguamente es la puericultura, no sé si alguno conoce la palabra, pero básicamente antes esto estaba de las mujeres que en las comunidades se dedicaban a ayudar a las otras mujeres a cómo era cuidar su hijo apenas nacía, que en sí no es una ciencia, es más algo cultural que se fue trascendiendo de generación en generación y que hoy en día está teniendo una base más científica. Pero algo muy interesante como eso incorporaban a una rama que en principio no tiene una base científica, pero cómo ayudaba mucho a todo esto. Bien, ¿alguien quiere compartir algo más? Si no, paso. Doulas se llaman también a las mujeres que ayudan durante todo el proceso del parto y del puerperio. ¿Douglas, dijiste? Doulas, sí. Ah, no sé si decía así. Bueno, puede ser esa la palabra. Sí, puericultura sí, antes era muy conocido, digamos que era básicamente todo el cuidado en el puerperio, pero asistido por una mujer. Y el término doulas yo lo conocí hace poquito, que también aparentemente existía antes y ahora está como volviendo a tomar un poquito más de fuerza con toda esta cuestión del parto naturalizado, del parto natural y todo eso. Pero son básicamente mujeres que ayudan a las embarazadas durante el momento del parto y después de los primeros días del puerperio, Sí, con cualquiera de las necesidades que tengan. exactamente eso era lo que yo vi. No sé si se decían así. Acabo de aprender algo nuevo. Matronas, así le decían en el hospital, Sí. las matronas. Bueno, siempre se aprende algo nuevo, mira. Hay que dar charlas. Pero bueno, básicamente dijimos muchísimas carreras, me encantó, que es algo que todos tenemos presentes. Eh, Esto entonces lleva a lo que se denomina educación interprofesional, que básicamente lo que busca es mejorar la colaboración y calidad de los servicios de salud. Algo que ya que se acaba, es como se acabó ese modelo médico hegemónico donde el médico era el único que tomaba las decisiones.
lo que se propone hoy en día es que las decisiones se comparten entre todas las partes involucradas, los distintos profesionales y los mismos pacientes, en donde cada uno reconoce sus propios roles, sus propias limitaciones, pero también conoce cuál es la función y el rol de la otra persona y comparte la toma de decisiones. Esa manera son distintas maneras que se encontraron que efectivamente ayudan a mejorar la calidad de los servicios. Y ahí está, quería ver esto. Y algo también que se vio con esto de educación interprofesional, la colaboración interprofesional, que es una de las maneras que hay que mejorando los equipos de salud, también uno está generando un ambiente de trabajo más agradable, una mejor preparación, y esto sirvió para en sí empezar a limitar lo que es la movilidad global, que yo había contado que mucha gente cuando se recibe toma decisión de irse a otro lado, que es algo respetado porque hay muchas razones, y algunas son capaz simplemente como que no hay un ambiente apropiado de trabajo. Y esto mejorándolo, bueno, se veía que los médicos, los distintos profesionales de salud, se quedaban más todavía en sus zonas de residencia. Bien, y algo que se propone es que tiene competencias de trabajo, el aprendizaje interprofesional. Esto lo saqué de uno de los marcos regulatorios que hay, que es el que usa la OMS, pero bueno, voy de afuera para adentro, y lo de afuera es que es un aprendizaje basado en la comunidad, en la población y centrado en la familia y el paciente. ¿Bien? Y después sí tiene sus 4 competencias, que lo primero son los valores y la ética, que de forma muy resumida es el mutuo respeto entre las distintas profesiones. Eh, Muchas veces hemos visto cómo los mismos médicos faltan el respeto a otras profesiones o se creen mejor que otros. Después los roles y responsabilidades, que lo que le digo que cada uno identifica sus propios roles, pero reconocer los roles de los otros y compartir las responsabilidades en base a la preparación de cada uno. Esto es una forma de mejorar la atención. Y después las otras dos son la comunicación interprofesional. Eh, Muchas veces capaz, algo que me pasó a mí mucho en el hospital leyendo las historias clínicas, que vos lees la hoja de enfermería, lees la hoja de medicina, lees la hoja de kinesiología, la hoja de imágenes, y parecía que estás leyendo 4 cosas diferentes, 4 pacientes diferentes, como que no hay una comunicación entre ellos más allá de ese papel, y así charlando con personas que tienen otra posición, enfermeros y imágenes, y gente que se dedica a hacer imágenes, ellos me decían que muchas veces los médicos le mandan pacientes, pero no le dicen para qué, y ellos se quedan como, ¿qué hago? Y hacen lo que pueden, digamos, pero que sería todo muchísimo más fácil si un médico agarrase un teléfono o le mandase con el paciente una nota diciéndole, bueno, este es un paciente que se presentó por tal, yo creo que tiene esto, te pido este estudio porque me gustaría ver si está esto, que ayudaría. Algo tan simple, pero que la otra persona ya sepa. Eh, y lo último, los, e- Y lo último es, ay no, me equivoqué. Los equipos y trabajo en equipo, que acá es mucho en relación a planificar los programas y políticas de salud poblacional, considerando a todas las partes involucradas. ¿Alguien quiere decir algo de relación de estas competencias? Bueno, bueno, parece bien. Algo que yo quería remarcar, que estas competencias que estamos hablando acá, comunicación, el trabajo en equipo, valores, responsabilidad, están muy relacionados con los CANMET que vimos en la primera sesión. Un promotor de salud, profesional yo lo enlazaría mucho con los valores y éticas. Un colaborador, de que estamos hablando, trabajo en equipo, planificación. Un comunicador, no solo hacia los pacientes, sino también con los distintos integrantes del equipo de salud, un académico y un líder. Y acá había una tarea que había dicho que estaba bueno, y no sé si la pudieron pensar, de algunas actividades que se les ocurra donde esto se vea, donde los CANMET se vean incluidos. ¿Alguno pensó alguna?
Algo me dice que no pensaron ninguna actividad. Muy gracioso. Bueno, no pasa nada igual. Es algo que se puede ir, se va a ir viendo en la medida que cada uno vaya pensando sus propias actividades. Pero bueno, las que yo les había dicho, ya líderes desde el momento que nosotros como estudiantes nos podemos a desarrollar proyectos de extensión, que hay varios proyectos en proceso. Promotor de salud, cuando nosotros mismos, como decía Naku, vamos a una comunidad y una prioridad, un asunto relevante en ese momento es el dengue. Y le empezamos a hablar de dengue, cómo prevenirlo. Comunicador, va a ser lo que estoy diciendo acá, podría estar relacionado con el trabajo interprofesional, cuando aprendiendo los roles de cada uno, de la manera en que hay que comunicar y a la vez cómo comunicar hacia los pacientes o hacia los mismos profesionales, al menos creo yo que es una competencia que es tremendamente importante. Digamos, en el país existe la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que es una carrera muy larga, y es algo que nosotros como médicos creo que no lo estamos aprendiendo, que se deja mucho a la experiencia personal de cada uno. Bueno, colaborador, acá como dijo uno de nuestros compañeros, esto de generar una actividad en colaboración con otra carrera de Ciencias de la Salud, o lo mismo nosotros cuando estamos trabajando en equipo, desarrollando nuestras actividades, nuestros planes, nuestros documentos. Bien. Creo que acá lo importante es ver cómo las distintas actividades que vamos generando nosotros como Infinsa, como federación, ayudan a nuestra propia formación. ¿No sé, querés decir algo? Sí, te iba a decir que se me ocurría que, bueno, Yo Corazón también aplica para esto, el proyecto. Como nosotros le comunicábamos a una persona que se acercaba al stand del proyecto, bueno, mira, es muy posible que tengas hipertensión, tenés que acercarte a... Eso entraría con el CANMED de comunicador. Em, Después, bueno, lo de promotor de la salud, obvio, colaborador también, porque nosotros incluíamos a chicos de la Tecnicatura en prácticas cardiológicas, así que es un gran ejemplo para este caso. Sí, la verdad que sí. Y así muchas actividades que hacemos suman mucho para acá. Y yo creo que esto está bueno yo creo que lo más valioso acá de esto de los CANMEDs, de hablarlos, así en el contexto de una sesión, es que es una forma muy simple de ver cómo las cosas que hacemos mejoran a nuestra formación. No es simplemente que seamos personas muy humanitarias, sino que también hay por detrás un interés en mejorarnos nosotros mismos y alcanzar nuestro óptimo desarrollo. Y estas cosas lo hacen. Bien. A ver, lo que sigue, bueno, esto es un poco de lo que les había dicho antes, que nada, el trabajo interprofesional demostró que mejora esto que era el faltante de profesionales de la salud que habrá para el 2030, porque nada, es una forma de generar equipos de trabajo que se sientan más, como generar un espacio mejor de contención, más de pertenencia, y eso favorece a que la persona quiera quedarse. Al menos en el hospital donde yo estoy, muchos de mis compañeros fuimos así rotando por los distintos servicios y aprendimos la realidad del hospital. Nos empezamos a conocer a los distintos jefes de servicio, los médicos que trabajan ahí, involucrarnos con ellos, pero a la vez como reírnos y saber, bueno, este es así, este es el otro. Y un poco se fue generando eso de trabajo en equipo entre los distintos servicios, nos pasaba a nosotros porque venía un paciente y capaz no sabía y nosotros como mismo estudiantes los podíamos ayudar diciendo, bueno, no, en realidad tenés que ir acá, que queda para acá, pero acordate que este es el horario y cualquier cosa el secretario es esta persona. Y, y así mucho nos fuimos dando cuenta también, bueno, los pacientes que en general eran de cierta zona, que creían que es un hospital de capital, la mayoría de los pacientes eran gente de provincia, de los barrios más necesitados. Y así, estando en el hospital mismo, trabajando junto con los demás profesionales, tengo muchos compañeros que me dicen, yo ahora me recibo de médico y yo me quiero quedar trabajando acá, porque ya me siento parte de esto, ya no me quiero ir a trabajar a otro lado. Y por eso creo que es muy importante esto de promover el trabajo interprofesional. Bien, siguiendo. Esto es lo anterior que le había dicho de la movilidad, por lo tanto puedo seguir. Y algo que quería decir, acá con esta imagen que aprovecho, es que, bueno,
Nosotros estamos en el 2020, estamos en la... Somos... La mayoría de nosotros somos millennials. ¿Hay alguno que es centennial acá? La mayoría de nosotros tenemos entre 20 y 25 años, algunos un poquitito más, pero bueno. Eh, el punto acá es que somos ya médicos, vamos a ser médicos del siglo XXI, que el mundo ha cambiado mucho, cambia muy rápidamente. De hecho, el mundo no es el mismo que hace 3 meses, ahora que lo pienso. Hace 3 meses pensaba que me iba a recibir en abril, y acá estoy. Pero bueno, lo que yo quería preguntarles hoy, ¿qué desafíos creen que el siglo XXI pone en la salud? Es que la salud que tenemos hoy en día no es la misma que teníamos hace 20 años. Y yo acá les mando el link. Si alguien quiere hablar porque le da feo que escribir, más que bienvenido. Una pregunta capaz más filosófica, pero créanme que tiene sentido. Todo tiene sentido acá. Todo está fríamente pensado, calculado. Bien. Y ahí ya deberían ver la diapositiva. Y lo voy escuchando. Estamos en el siglo XXI, 2020. Pasa rápido el tiempo. Bueno, Sí. Hola, acá Hola Santiago. Santi. Las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Bueno, que incluso van en aumento. Sí. Y bueno, con todo lo que las comorbilidades que eso conlleva, ¿no? Con toda la constelación de patologías que puede acarrear eso, obesidad, diabetes, hipertensión, bueno, síndrome metabólico. Otra cosa que también se me viene a la cabeza es la resistencia a los antibióticos. Sí, pasamos de la época dorada en los 50 a una nueva era sin antibióticos, casi. Claro, así que bueno, eso me parece que, bueno, todavía no, o sea, sí hay resistencia, pero podemos llegar a esa era pre-antibiótico que decís. Algunos dicen que ya estamos. Es un tema que a mí me encanta, la resistencia antimicrobiana. Podemos hablar largo rato si queremos, y hay muchos trabajos en relación a eso, reportes, planes de acción, muchas cosas. Hasta nosotros mismos como Infinsa es uno de los temas que se va a tener que trabajar ahora. Yo hice un proyecto que lo tengo que empezar a implementar sobre resistencia antimicrobiana. Bueno, a ver, ¿qué nuevos desafíos? Acá, rechazo a la medicina convencional. La medicina convencional sería para nosotros la Sí. alopatía, se dice. Me parece muy interesante porque no sé si en sus ciudades pasó, pero que ahora existe un movimiento anti-cuarentena también. Así como ya está el movimiento antivacunas, el terraplanismo, ahora también existen los anti-cuarentena que estaban acá marchando acá en Plaza de Mayo. Creo que todos se ubican, donde está el Cabildo, donde se fundó el gobierno patrio. Estaban ahí marchando pidiendo que se acabe la cuarentena, diciendo que todo esto es un invento de los laboratorios, de las grandes industrias, del nuevo orden mundial. Después, resistencia de microbiana dijeron bastante, muy bien. Me gusta que lo tengan presente. El rechazo a tratamiento, bien. Nuevas enfermedades, nuevas enfermedades. Hoy tenemos una enfermedad que nadie se imaginaba que iba a estar. Los fake news, todo el manejo de la información. Vivimos en una época donde nunca fue tan fácil tener acceso a la información. Está en la palma de nuestras manos, pero a la vez no sabemos cómo manejar esa información y es algo que se tiene que aprender, a identificar las fuentes y a discriminar y a analizar. Toma mucho tiempo. Bien, la población envejecida, las pirámides poblacionales, Buenos Aires es el ejemplo más claro acá, que es una población envejecida, eh, donde ya el grupo que va siendo el mayoritario, la gente que sobrepasa los 50, 60 años. Todo el movimiento antivacunas, los determinantes socioambientales, que es contaminación ambiental, algo como que parecía tan ajeno a la salud hace unos años, hoy en día es algo que no se puede dejar de prestar atención. En Córdoba, que está
el acre, el arsénico, la contaminación por arsénico, y así. La telemedicina, cómo las nuevas tecnologías fueron colaborando, económicos, recursos, salud pública. Bien. ¿Alguien quiere compartir algo en relación a esto? ¿Quiere decir algo? ¿Qué desafíos creen que hay en el siglo XXI para la salud? No sé si podría hacer esto, pero bueno, con el tema del calentamiento global, la extensión de enfermedades tropicales hacia lugares donde, bueno, donde podrían acercarse a ver en promedio, o sea, las temperaturas promedio, digamos, y crear situaciones propicias para migración de algunos vectores, como por ejemplo, o sea, capaz la extensión del dengue o el chikungunya. No sé si eso podría ser un ejemplo, medio tirado de los pelos, pero No, para mí es un ejemplo perfecto. A ver, el calentamiento global afecta a la salud hoy. Por algo sí, es que sí, también. está la convención, está el Acuerdo de París, donde los países, estados del mundo se comprometieron a reducir su contaminación ambiental. Eso fue en 2014 y fracasó porque los dos más grandes contaminantes, que son Estados Unidos y China, se negaron a firmarlo. Y por eso el agujero se sigue agrandando y tenemos todo este problema. Claro. Y justo Sí, ahora con todo esto que no salimos, el agujero se está achicando. tal cual. O la compra, estos, no sé si está dentro de lo que vos estabas comentando, el tema de bonos de emisión de dióxido de carbono que Estados Unidos compra a otros países menos industrializados, estos bonos de emisión de dióxido de carbono para, bueno, para tener más margen. Mm. Eso no sabía yo, mira. Yo creo que algo también que podemos agregar acá es la misma globalización. Hoy en día, lo que es tomarse un avión, que antes era algo para gente rica, hoy en día es algo que tenemos los low cost acá en Argentina, donde te va de Buenos Aires a Salta por un pasaje a más o menos 2.500, creo que me salió el último que compré, eh, que no deja de ser plata, ¿no? Pero que hace unos años era impensado poder hacer estas cosas y así muchas. Por algo también es que todo este tema que tenemos hoy de la pandemia se transmitió así y llegó desde Wuhan hasta Tierra del Fuego, que es el fin del mundo. Y eso fue gracias a que hoy vivimos en un mundo muy globalizado. Y cómo es que hoy tenemos la oportunidad, por ejemplo, de tener charlas con gente del otro lado del mundo y ver sus realidades en salud, por ejemplo, y aprender cosas que antes era impensado, que sea tan al alcance de la mano que hoy puedas escuchar a alguien del otro lado del mundo sentado en tu propia habitación, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo más en relación acá? Si alguien quiere escribir, es más que bienvenido a escribir también. Bueno, supongo que están viendo la posibilidad. Entonces, dado todos estos problemas que hay, todas estas nuevas dificultades que se presentó en el siglo XXI, algo que se propuso desde los mismos organismos internacionales de educación médica es hacer un cambio de perspectiva. ¿Por qué? Porque la salud del siglo XXI se caracteriza por un sistema de salud que fue muy basado en el especialista en el hospital. Y eso fue algo que se propuso para el siglo XXI a través de un reporte que analizó la educación médica del siglo XIX, que se hizo muy famoso. Pero a medida que iba pasando el siglo XX, iba avanzando todas estas cosas de la globalización, los recursos, las finanzas, las nuevas enfermedades que iban surgiendo, enfermedades que iban reapareciendo, los nuevos movimientos. Se dio cuenta que era necesario en realidad un modelo de médico más generalista y orientado a la comunidad. Esto es, ¿ustedes creen que en sus facultades hoy en día esto es algo que se está trabajando? ¿Creen que sus facultades los está como motivando para que sean médicos generalistas o médicos que trabajan con la comunidad? ¿O creen que en realidad no, es el inverso, el modelo más antiguo, que es un modelo para ser especialistas que trabajan en el hospital?
Al menos en mi caso personal pienso que firmemente para ser especialista en un hospital. Sí, también concuerdo. ¿Vos creés, Sandy, que necesitamos, qué crees que necesitamos, más especialistas o más médicos generalistas, si te pregunto? No sé si, o sea, si más de uno o del otro, o sea, en cuanto a proporciones de si lo ponemos en 50 y 50, eh, pero sí aumentar la cantidad de generalistas. Mm, creo que sí. ¿Alguien quiere decir algo más? No sé si hay algún tipo de orientación en nuestra facultad, pero la verdad que yo no veo que nos fomenten a que seamos generalistas. Es la visión que tengo yo. ¿Y vos crees que es necesario que se fomente que seamos generalistas? Yo pienso de que sí, a ver, concuerdo con Santi que no sé si tiene que haber un mayor o menor proporción de uno o de otro, Claro. pero que hacen falta, hacen falta. Mm. Sí, hoy es considerado una prioridad para el país, incluso. Claro. Sé que hay provincias donde si seguís esta especialidad, que es la medicina familiar, ¿no? O te involucras vos con las comunidades, eh, se te da ciertos beneficios, por así decirlo. Y creo que Claro, está claro. bien. Sí. Yo qué sé, yo en lo personal me parece muy lindo la medicina familiar, pero también me gusta mucho infectología, pero sí me gustaría mucho trabajar en contacto con la comunidad como no ser ajeno a la realidad que hay alrededor mío. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, yo, digamos, Dale, Saúl. hablemos un poquito a ver si cortamos un poco de silencio. Yo por lo menos particularmente por ahí no concuerdo con lo que dice de Pipa porque el plan de estudio en sí, digamos, y por lo menos en los últimos años, en estos dos últimos años en nuestra facultad, o sea, por lo menos yo lo que más o menos pude ver o conversar con algunos docentes, es de que, y justamente también con el decano de las facultades, es que se quiere que toda la enseñanza vaya destinada a que el estudiante de medicina salga con una idea holística, es decir, digamos, con una mentalidad, digamos, de un médico generalista, ¿verdad? Y ahora el plan nuevo de estudio, que va a salir para el 2021, está más enfocado en que el estudiante eh, esté más acoplado o se inserte más en la comunidad, ¿sí? Desde los primeros años, que Bien. ayude más, que se involucre más. Eh, Ahora, una cosa también hay que diferenciar, una cosa es la parte teórica, lo que se escribe en los proyectos, en este caso, digamos, institucionales El plan ¿cómo de sería? estudio, El de la plan de estudio, currícula. exactamente, exactamente, y otra cosa que se lo aplique a cabalidad o que algunos docentes lo orienten de esa manera y que otros docentes no lo orienten, ¿se entiende? Ujú. Justamente mi profesor, digamos, de pediatría nos comentaba de que la cátedra, por lo menos él, incentiva de que nosotros no seamos pediatras, pero sí que sepamos derivar, ¿se entiende? Entonces yo creo que de alguna manera la facultad sí prepara a alumnos y por eso también, digamos, estudiamos un poco de cada especialidad, de urología, ginecología, vos mismo lo decías, infectología, para que salga con una idea holística de todo. Es muy interesante eso que decís. Vos decís de una idea holística y acá es como algo que podríamos discutir largo rato. ¿Qué es darte a vos una perspectiva holística en realidad de la carrera? Es abordarte una perspectiva holística, hacerte rotar por cada una de las disciplinas donde hay médicos que son especialistas, que no tienen una perspectiva holística por su propia especialidad, que es muy respetado y muy valioso, o que en realidad tendría que hacerte rotar con médicos que son médicos
médico de familia o médico de atención primaria de la salud o médicos que trabajan en salud pública, que ellos tienen una perspectiva no de las disciplinas, pero sí creo yo más general. Como, Yo creo que 50 y 50, porque sí, también va a depender de la mentalidad de cada individuo, ¿no? sí. Porque de eso, digamos, se va a basar, digamos, el desempeño posterior. Y también para eso existen materias como antropología, salud pública, que insertan al estudiante o futuro profesional en las actividades comunitarias. Entonces, de alguna manera, digamos, se muestra. Ahora, que te lo muestren como tendría que ser, que te hagan participar y ver cómo es el trabajo general o generalista, eso ya es otra cosa, ¿se entiende? Y es un muy buen punto eso. Y a mí me ha encantado tener antropología. Yo no tuve antropología médica. Creo que es una de las cosas que más me duele de mi carrera. Y es verdad lo que decís vos, que también va mucho de la preparación del docente, o su preparación. Algunas cosas que yo leí, que eran muy interesantes, que decían hoy, que hoy en día dicen, más allá de que un médico quiera ser especialista o medicina general, o trabajar en un hospital, o trabajar en un laboratorio, lo que fuese, algo que lo ponían como algo fundamental es que todos los médicos tengan una base muy fuerte en salud pública, porque eso es algo que les iba a permitir a muchos médicos tener una visión mucho más holística de la medicina, pero también muy enfocado a lo que es la comunidad, porque es lo que trabaja la medicina, la salud pública, quiero decir. Así podríamos estar discutiendo largo rato, de hecho, qué creemos nosotros que es lo mejor o cómo nos gustaría a nosotros. Así se proponen un montón de opciones, un montón de alternativas, y acá donde depende de ustedes y de sus propias autoridades, de juntarse, charlar y ver cuál es la mejor solución en ese contexto, porque el contexto de Tucumán no es el mismo que el de Capital Federal, que el de La Plata, que el de La Rioja, que el de Chubut, porque yo puedo decir de mi punto de vista y en mi propia experiencia que creo yo lo mejor, pero capaz lo que yo digo está muy alejado de la realidad de Tucumán o La Rioja. Acá volviendo un poco, que hizo Ana, que dice Pipa, ahora me entero que te dicen Pipa, yo decía Ana Pau, que da mucho para la discusión este tema y que hay varias materias para que uno aprenda. Y sí, podemos estar discutiendo mucho. Pero bueno, yo creo que el primer paso es sentarnos y discutirlo. Que ya haya una postura de que cambie de plan de estudio ya es un gran paso. El siguiente sería, bueno, que los estudiantes como tales, nosotros estemos involucrados en esa discusión y empecemos a decir. Después, supongo que sería invitar a las comunidades mismas a que ellos participen en el desarrollo de nuestra propia currícula. Hoy en día, en la Argentina hay 49 facultades de medicina, muchas son muy nuevas y muchas de las muy nuevas se crearon pensando en esas comunidades. Está la provincia de Chaco Austral, la provincia de Santiago del Estero, la de la Católica de Misiones. Son facultades que claramente cumplen con un rol de dar médicos pensados para esas provincias, para esas comunidades, y eso creo yo que es algo que está muy bueno, porque Buenos Aires, capaz mi facultad, no puede estar pensando cuál es la realidad de Chaco, la realidad de Santiago, porque bueno, es Buenos Aires, es como, hay que buscar algo. En cambio, estas facultades que ya están en esas mismas provincias son mucho más sensibles a estas raíces y pueden trabajarlo mucho mejor. Creo que eso es algo que está muy bueno, que está mejorando. Bueno, paso a la siguiente. Hola, Buenas. hola Yu. ¿Cómo andan? Sacando. Justamente, digamos, clavaste justo en el punto que es por lo cual se creó acá la facultad, acá en Comodoro. El tema de buscar y de que no habían profesionales, y entonces buscando el que se formen los profesionales acá y se queden acá para la comunidad, ¿no? Porque he estado hablando con muchos profesionales que tuvieron que viajar, obviamente, a otros lugares para poder formalizarse y terminar o empezar esta carrera, y después volvieron acá a Comodoro. Entonces, como principalmente la carrera acá en Chubut, o lo que es Comodoro, se abrió con esa perspectiva de que el profesional se quede en su comunidad. Uh-huh. Y bueno, ustedes estaba escuchando que estaban hablando sobre capaz el eje o en cuanto a la formación
si está basada, como bien dijiste, en algo más general o apuntan hacia que seamos generalistas. Yo creo que acá sí apunta hacia eso. Como bien dije muchas veces, mi carrera tiene un eje social muy fuerte que está marcado en todos los años. Justamente vos dijiste que nunca tuviste antropología médica. Nosotros en una de las materias tuvimos a una antropóloga y tuvimos como una sección. También tuvimos sociólogos, psicólogos, así que Qué está lindo. como bastante bueno las materias como están armadas. Obviamente es una carrera que tiene 6 años recién, muy joven, que cada tanto va cambiando las correlatividades y el plan de estudio porque se va acomodando a cómo también nosotros vamos yendo a la carrera. Ujú. Y así que no, me parece que en ese punto está bastante buena y bastante bien armada lo que es el eje social que le da la carrera y me gusta. Está buenísimo. Bueno, como ustedes saben, en la Universidad de Buenos Aires hay mucha masividad y yo tengo compañeros que son de distintas provincias, ¿no? Y yo les pregunto, que son distintas provincias, distintos países, y yo les pregunto a ellos, bueno, ¿volverías a tu provincia, a tu pueblo, a tu ciudad, a tu país una vez terminado? Y muchos me dicen, no, la verdad es que no, no volvería porque ya hice acá mi vida. Y yo creo que así como decís you, que hay médicos que volvieron, que de Comodoro, de Chubut, la Patagonia, fueron a estudiar a otras universidades, también hay muchos que no volvieron. Y lamentablemente es como una pena, porque bueno, es un médico más que podría haber podido ayudar. Pero bueno, ahí también está bueno analizar cuáles son las razones a qué lleva que uno no vuelva, ¿no? Eh, Sí, y también creo que también tiene una fuerte dependencia económica. Yo he visto mucha gente que tal vez ha querido, te digo la verdad, no tengo casi compañeros de mi edad. El 70% de mis compañeros son mucho más grandes que yo, entonces son personas que no pudieron o no tuvieron la posibilidad de que esté la universidad o la facultad instalada acá. sí, Entonces, cuando se abrió, digamos, le abrió la puerta a que puedan formarse en esta carrera, ¿no? Muchos de mis compañeros son enfermeros, psicólogos o, digamos, licenciados en otras cosas y que ahora, digamos, están pudiendo llevar a cabo sus sueños, por así decirlo. Así que es una enorme alegría que pudo abrir acá la facultad. sí, totalmente, que es una alegría. Eso ayuda mucho. Yo estoy seguro que en los últimos años se abrieron muchísimas facultades y mirando los programas de las facultades más nuevas, tipo, en los últimos años como 10, como 20 facultades se fundaron de medicina. Vos mirás los programas y tienen una perspectiva social enorme a comparación de las facultades que sí son más viejas, más tradicionales, y eso se nota que fue así porque está respondiendo a una necesidad de esas comunidades. Y eso me parece que es un gran logro que hubo. Acá Saúl escribió algo. La política y el componente económico influye mucho que los profesionales vuelvan o no, por supuesto. Esas son cosas que tienen que analizarse. ¿Alguien quiere decir algo más? Si no, paso a la siguiente filmina. Bueno, uf. Bueno, acá algo que yo quería hablarles, dado que estamos en el siglo XXI, hoy en día la globalización es un hecho. No, no es algo que no se puede negar. Hoy estamos más conectados que nunca. Por eso algo también que se propone es que aparte de trabajar en salud pública, se tiene que trabajar temas de salud global, que básicamente es el estudio, investigación y práctica que da prioridad a mejorar la salud y lograr la equidad de salud para todas las personas en el mundo. Esto no significa que uno se va a poner a aprender patologías autóctonas. Es como, no tiene sentido que alguien aprenda fiebre hemorrágica argentina viviendo del otro lado del mundo porque es la posibilidad cero de que lo vea. Pero sí tiene sentido que uno empiece a interiorizarse de distintas cuestiones culturales, idiomáticas y también de algunas patologías que sí son más prevalentes en otros países y que podríamos llegar a ver. Por ejemplo, hoy en día tenemos una gran inmigración de personas de Venezuela y ahí es donde correspondería que nosotros aprendamos sobre sus culturas o cuáles son patologías para ellos relevantes o si las razones por las que ellos capaz desarrollan diabetes son las mismas que nosotros.
Y a su vez, dado la inmensidad de nuestro propio país, aprender, empezar a considerar también a las distintas regiones de nuestro propio país. Es un concepto que en Infinsa se está trabajando mucho, algo que trabaja mucho los comités de intercambio, es un tema muy lindo, la verdad, y muy extenso, cómo debería trabajarse. Al menos hoy por hoy creo que la mejor forma en que se está trabajando es con todos estos sistemas de intercambios que hay, eh, donde uno toma una perspectiva de las otras realidades que hay. Sumado que todos vivimos en el mismo planeta, todos amamos a nuestro planeta. También cuestiones como los derechos humanos, todas las cuestiones de medio ambiente, cómo la contaminación que ocurre, por ejemplo, en China nos termina también afectando a nosotros, o cómo hay derechos que son derechos internacionales, como la Convención de los Niños, creo que es uno, que nosotros capaz desconocemos. No sé si alguno quiere aportar algo acá, decir algo, si cree que es importante, o si se le ocurre un ejemplo. Bien, entonces yo paso. Bien, la idea de este esquema es mostrarles cómo distintas causas terminan afectando la salud de las más diversas, que ya no todo hoy en día es simplemente la patogenia, la epidemiología, que la salud se ha complejizado mucho hoy en el siglo XXI, y por eso se tiene que trabajar en una visión más holística de la medicina, y una visión donde se busque atacar a las causas de las patologías y no a las consecuencias. Y acá hay distintos factores que hay que tener en cuenta, financieros, culturales, sociales, los mismos derechos, los mismos sistemas de educación que estuvimos hablando en las sesiones, cómo esas fallas que vemos terminan afectando a la salud. Bien. Muchas cosas terminan afectando al final. Lo último que yo quería hablarles de la sesión, disculpe que la diapositiva esté en inglés, pero no llegué a traducirla, es un poco de la evolución de la educación médica, no hablarles de historia, sino simplemente contarles cómo fue pasando el aprendizaje de un aprendizaje informativo, que es donde aprendíamos conocimientos y habilidades. Esto es el más tradicional que ustedes y yo conozco, el tipo ciclo biomédico, ciclo básico y después ciclo clínico, donde aprendíamos básicamente esto es la diabetes, así se diagnostica la diabetes y así se cura la diabetes. Así se pasó a otro sistema que es el aprendizaje formativo, que es capaz de que algunos estén más expuestos, que este ya se basa en los problemas. Típico caso clínico que llega un paciente con X edad, con X antecedente cultural, económico, social, que presenta determinados valores, y de ahí cómo se resuelve ese problema. Y acá se vio que en estos hay problemas, habían ciertas limitaciones. En el primero, que es informativo, en ningún momento se estaba tomando en consideración la misma individualidad del paciente, sino que se daba que todos los pacientes eran iguales, o las personas. Y en el segundo informativo, se está dando por sentado que los problemas ya te venían servidos a la mesa, como, nadie te viene con un cartel que dice, yo tengo 50 años, yo hace 2 años que no vengo al médico, yo hace, no sé, mis papás tienen diabetes, como que nadie te venía con un cartel en la frente describiéndole todo, que en realidad uno mismo tenía que eso identificarlo, eso a través del análisis encontrar los problemas, y ahí es como se surgió otro modelo, que este ya es que tiene menos de 10 años, un poquito más de 10 años, que es el aprendizaje transformativo. Que acá lo que ya se busca es el desarrollo de habilidades de liderazgo y generar agentes de cambio. Personas o profesionales que puedan identificar los problemas más allá de sus propias experiencias culturales, personales, y generar un cambio en sus sociedades, en sus comunidades, en las personas. Esta es la definición, pero es una definición capaz un poco compleja, pero básicamente lo que dice el aprendizaje transformativo es que generar un cambio en nosotros mismos, en nuestras experiencias o marcos de referencia, o sea, en nuestras propias creencias, en nuestras propias culturas.
y ampliarlas para que las mismas sean más inclusivas, discriminatorias en el sentido como analizar mejor, reflexiva, integradora, y sobre todo esa habilidad de ir cambiando. La idea de todo esto es que eso, generando estos marcos de referencia más abiertos, cada uno de nosotros sea más sensible a identificar los distintos problemas que puedan surgir, las distintas realidades, y comprender esas realidades y que no sea un choque con nuestras propias experiencias, y a partir de ahí trabajar para buscar soluciones. No sé si, a mí algo que pasó es que hay muchos médicos que tienen problemas en lo que es todo lo que tiene que ver con la identidad de género, la orientación sexual, que no pueden salirse de su propio marco de referencia, y eso termina haciendo que tengan actitudes que no son las mejores y que no puedan ayudar a estas personas. Y lo último es que el aprendizaje transformativo propone 3 elementos a trabajarse. Uno es la reflexión crítica. Esto es en cuestionar nuestros propios marcos de referencia, pero con el fin de darle coherencia a algo que para nosotros es incoherente. Por ejemplo, por un ejemplo burdo, yo soy carnívoro y no entiendo por qué alguien puede ser vegetariano. Bueno, en realidad soy omnívoro, pero no entiendo por qué alguien decide ser solamente vegetariano. Lo veo como incoherente. Y es como, cómo voy a poder yo ayudar a esta persona si ya de mi propia mente, de mi propia experiencia, hay un rechazo? Es como yo tengo que empezar a cuestionarme mi propia experiencia y buscar darle una coherencia a lo otro para aceptarlo. Bueno, después lo siguiente que propone es el discurso, que básicamente es todo lo que es la comunicación, eh, o sea, en el sentido de poder intercambiar opiniones, experiencias, de una manera donde aprendamos todo, donde nos nutramos. Eso es algo que, en definitiva, aprendiendo de otras experiencias, uno puede ampliar más su mente. Y lo último es la transformación de perspectiva, que es, bueno, identificar de dónde viene este marco de referencia nuestro. O sea, yo soy carnívoro porque mi mamá y mi papá eran omnívoros. Yo soy omnívoro porque mi mamá y papá eran omnívoros, pero eso significa que yo también tenga que serlo, o yo no puedo aceptar que alguien es vegetariano porque mi papá no lo aceptaban. Y es esto lo que aboca mucho el aprendizaje transformativo, al ampliar nosotros mismos, nosotros mismos a poder ampliar nuestros preconceptos, nuestros prejuicios, y de esta manera eso nos ayudaría a, por un lado, a ser mucho más sensibles o a identificar mucho mejor las distintas realidades y identificar problemas que puedan ser trabajados. Bien. Básicamente, todo esto del aprendizaje transformativo, lo que busca en realidad es que nosotros nos involucremos de forma significativa, que eliminemos un rechazo que pueda haber de nosotros mismos, eh, y que así, de esta manera, busquemos colaborar y ser nosotros líderes, agentes que generen un cambio. Y así esta es una forma de subir en lo que yo les presenté la otra vuelta, la escalera del involucramiento significativo, pasar desde la manipulación o decoración, que vimos que era lo más frecuente, donde básicamente capaz se nos da un lugar, pero no tenemos voz ni voto o no estamos ni capacitados para ejercerlo, a uno donde capaz sea equidad o dirigido por jóvenes, donde nosotros tenemos los generadores de ese cambio, los líderes, que nos comprometamos con las comunidades y nosotros participemos activamente. Bien. ¿Alguien quiere decir algo en relación a todo lo que dije de aprendizaje transformativo? Perdón. No sé si alguien alguna vez lo escuchó, porque es un concepto que hasta dentro de SCOM es muy, muy reciente. No, nunca lo escuché. No, no hay libros casi, muy poco. No, sí hay mucho, pero es como que se discute mucho, bueno, cuál es la mejor forma de implementarlo, de evaluarlo. Es como que es algo que se trabaja, pero uno no es consciente tampoco que lo está trabajando. ¿Vos, Saúl, querés decir algo? No, simplemente de que si lo había escuchado, pasa que, como vos mismo estabas comentando recién, de que
actualmente se están analizando, están viendo, digamos, cuáles son las mejores formas en que se desempeña la enseñanza en los diferentes ámbitos. Se están realizando muchos estudios a nivel, digamos, mundial, entonces se van adecuando a las diferentes situaciones y, bueno, específicamente nuestra carrera también, digamos. Por eso, por ahí puede ser que la mayoría, digamos, no lo conozca o lo conozca y en algún momento ya no se utilice porque está todo totalmente en cambio, toda la parte, digamos, más que nada de enseñanza y de educación, porque lo que se está haciendo actualmente es tratar de guiar a todo, digamos, el entorno educativo a que sea mucho más práctico en todas sus actividades. Sí, esto es lo que había hablado con vos cuando tuvimos la reunión, un poco que vos me decías cómo las actividades de Infinsa que hacemos, tipo de extensión, terminan generando un cambio en la mentalidad del alumno y a la vez aumentando su forma de involucrarse. Esto por eso lo incluí, pero que aunque no somos conscientes de este término, y la verdad es que no me interesa tanto si somos conscientes o no, es algo que estamos aplicando sin darnos cuenta, porque ya en el momento de que empezamos nosotros a todas las cosas que estuvimos hablando, que de nuestro sistema de educación capaz es muy basado en las disciplinas, y yo vengo y le digo, bueno, tiene que ser más basado en la salud pública, y digo que todos los proyectos de extensión que hacemos en FINSA son casi todos basados en salud pública, ya ahí ya empieza a generarles a ustedes un cuestionamiento de que capaz yo pensaba que tenía que ser especialista, tipo traumatólogo de pie derecho, dedo gordo de pie, y ahora es como, bien, y ahora me doy cuenta que capaz eso que yo creía, porque me lo inculcaron, o es por lo que yo vi, porque tengo un tío que es traumatólogo, capaz en realidad no era lo mejor, o capaz no estaba siendo lo suficientemente abierto. Y acá te empezás a cuestionar estas cosas. Y a la vez eso es lo que te hace más susceptible en realidad a empezar a ver muchas más realidades, a escuchar más esas cuestiones. Y así también es empezar, bueno, a generar un cambio con eso, a involucrarte de forma activa, a involucrarte, básicamente. ¿Alguien quiere decir algo más? Si no, ¿hora es? Ah, bien. Bueno, básicamente todo lo que estuvimos hablando, estas 5 sesiones, se termina cerrando en lo que es la visión de SCOME. Yo la forma en que planteé las sesiones fue quizás hacer todo a la inversa, en vez de yo hablarles de, bueno, este es el comité, esta es su historia, esta es su visión, su misión, sus programas, y ahí empezar a hablarles de las distintas cosas que se pueden hacer, yo quise hacerlo al revés, tipo mostrándoles de qué manera podemos nosotros empezar a involucrarnos, tipo analizando qué cosas creemos nosotros que están mal, cuáles son las consecuencias, después dónde nosotros estamos parados como estudiantes y dónde podemos empezar a mejorar, a involucrarnos, después empezar a trabajar lo que es, bueno, todo muy bien con la facultad, pero tenemos un deber social, y la facultad también lo tiene. Eh, no se es médico estando cerrado entre 4 paredes, estudiando solo de libros, y no es que lo diga yo, de hecho, o sea, hay muchísimos documentos al respecto, la idea tampoco era mostrarles los documentos, simplemente bajar las cosas a tierra. Y de hoy fue como, bueno, irme echando todo, ir haciendo una conclusión, cerrando todos los conceptos y me echando, viendo cómo al final todo termina estando involucrado uno con otro. Y básicamente todo esto se termina resumiendo en lo que es la visión de SCOME, que lo fui diciendo sesión a sesión, que es básicamente donde nosotros como estudiantes nos involucramos y participamos activamente en nuestra propia educación, y es verdad que queremos lograr nuestra máxima preparación profesional y óptima, pero esto es con el objetivo de garantizar el mejor cuidado de la salud hacia las comunidades. Todos hablamos por qué estudiamos medicina, y muchos teníamos una visión muy humanística, de hecho, y creo que eso es algo muy lindo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Digar algo? Gracias, Eva.
La forma en que fue presentado todo esto es mostrarles por qué involucrarnos, por qué trabajar en estas actividades en Infinsa, en SCOME, no solo en SCOME, también en SCOF, en SCOPE. Es algo que es enriquecedor para nosotros, que no es solamente que no estamos regalando nuestro tiempo, estamos trabajando muy duro para algo que nos importa, que creemos firmemente que es algo que nos va a ayudar a nosotros como profesionales, y más allá que lo creemos firmemente, lo que yo fui contándoles es como, más allá que nosotros lo creemos, está demostrado que en realidad es así, que hay cosas que están fallando y que nosotros tenemos que involucrarnos. ¿Y por qué involucrarnos? Es algo que tenemos que hacer. Pero que al final todo lo que hacemos no termina siendo para nosotros, sino para mejorar la salud de nuestras comunidades. Y esto va incumpliendo con nuestro deber social, nuestro deber humanístico, que es a lo que a la gran mayoría nos atrajo primero medicina. Uf. Bueno, lo último que quería mostrarles es el logo de SCOME. Tiene un panda, para que no se olviden. Y esto es todo lo que yo tenía para decirles. Les agradezco muchísimo su tiempo, que hayan estado en cada una de las sesiones. Espero que hayan aprendido algo. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo ahora en un ratito les voy a mandar algo que es como un formulario de evaluación para ver si pudieron efectivamente aprender algo de esto, si no tendré que mejorarlas. Y solamente hoy a las 11 nos vamos a reunir un rato para dispersarnos con música y más ameno. Bueno, yo les agradezco a todos. Muchas gracias.